Bueno, muy bien. Entonces ahora estamos con el ejercicio 2 de la página 279 del libro de funciones. ¿Está bien? Y es algo parecido. Acá tengo en el eje Y son temperaturas, no, perdón, en el eje X son temperaturas diarias en grados centígrados. ¿Sí? Y en el eje Y, ¿qué tenemos? A ver. No, perdón, vamos de nuevo. Esperá porque... Ay, qué cosa. Uno se quiere apurar y... En el eje X tengo horas. ¿Sí? Horas del día. Y en el eje Y las temperaturas de ese día. Fíjense que la función dice 22 más 5 por seno de pi sobre 12 por t menos 6. ¿Sí? Todo eso, yo acá en el libro no aparece ese doble paréntesis. Pero bueno, hay que considerarlo así, ¿eh? Es un doble paréntesis, ¿eh? Es esto. Seno de todo esto. La función, el argumento de la función senoidal es todo esto. T está en horas. ¿Está bien? Así que nos preguntan, primero, bueno, ¿qué tipo de función es? Es una función senoidal. Tiene un desplazamiento en el eje Y. Tiene una fase distinta. ¿Sí? Y lo más importante es la frecuencia. Ahí se ve cuál es la frecuencia de la función. A ver si la pueden calcular. Bueno, calcularla no, es lo que se ve ahí, está a la vista. Ustedes me dicen, ¿eh? O sea, B de la forma genérica, ¿a qué es igual? Sí, la forma genérica, la que yo escribí al principio. ¿Se alcanza a ver ahí? A ver, alguien contestó algo, pero no lo puedo leer, ¿eh? Pi sobre 12. Ah, bien, bien, perfecto, perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Es pi sobre 12, ¿no? Ese número que acompaña a la variable es pi sobre 12. Esa es la frecuencia. Quiero calcular el periodo, o sea, cuánto tarda en desarrollar una onda, en qué intervalo se desarrolla una onda. Entonces hago la cuenta y esa cuenta va a ser 2pi dividido pi sobre 12, porque b es pi sobre 12. Y entonces, cuando termino de hacer la cuenta, me queda que el periodo es 24. ¿Sí? 24. O sea, no aparece pi. Y tiene sentido, ¿no? Está bien, tiene sentido que sea 24, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué tiene sentido? Creo. Porque son las temperaturas a lo largo de un día. Un día 24 horas está bien. O sea que una onda senoidal de este tipo se desarrolla a lo largo de 24 horas. Bueno, nos preguntan la temperatura a las 6, a las 12 y a las 18. Bueno, yo por acá hice la cuenta, así no los aburro con... bueno, acá escribí algo que por ahí les puede servir. A ver, esperame un segundo. Esto estaba por acá. Cuando yo veo la función, cuando veo esta función, a ver, esta parte de la función, digamos, ¿sí? Esta parte de la función, es una función senoidal. No importa cuál sea el argumento que tengo acá. Pero como es una función senoidal, si miro solamente esta parte, voy a marcar en rojo, esto solo, como es una función senoidal, esto va a variar entre
1 o menos 1. Supongamos que no tengo en cuenta este 5 que está acá. Solo la función senoidal. Esa función tiene que variar entre 1 y menos 1, no hay vuelta que darle, es así. ¿Está bien? Y entonces quiere decir que si yo quiero saber entre cuál va a ser el máximo o el mínimo de la función f de t, y esto varía entre 1 y menos 1, entonces cuando llega a 1, cuando esto es 1, esto se convierte en 5, esto se va hasta 27. ¿Sí? Y cuando es menos 1, es 22 menos 5, o sea 17. Quiere decir que el máximo y el mínimo de esta función tiene que estar entre 17 y 27. ¿Está bien? Ese cálculo, bueno, lo hice acá. Acá, a ver si se ve. Ahí. O sea, el seno de esto varía entre menos 1 y 1. ¿Está bien? Entonces, esto es 5 por menos 1, que sería el mínimo. Y 5 por 1 sería el máximo. Entonces, f de t varía entre 17 y 27. Ahí tengo el mínimo y el máximo. Esta es la frecuencia, ¿no? Que son 24 horas. Y después respondemos a las preguntas. Si t vale 6. Bueno, si t vale 6, reemplazo una función donde dice t igual 6. O sea, acá. Acá me queda 6 menos 6 me da 0. Seno de 0 es 0. Por 5, 0. O sea que es 22 grados. A las 6 horas va a haber una temperatura de 22 grados. ¿Ven? Hago lo mismo a las 12, o sea, a las 12 horas. Reemplazo donde dice t igual 12, acá, reemplazo por 12. Bueno, como acá es pi sobre 12, acá sí tengo que tener cuidado, porque esto va a ser 12 menos 6 me queda 6. 6 dividido 12 es pi sobre 2. Seno de 90 es 1. ¿Sí? Entonces tengo 22 más 5, 27. Ahí se va a dar la temperatura máxima, cuando estemos en la hora 12. ¿Sí? Y a las 6 de la tarde, o sea a las 18, hago la cuenta y me da 22. Y esta función no tiene ceros. Claro, lo que pasa es que, ¿cómo sé que no tiene ceros? Bueno, porque hice el gráfico con el GeoGebra, ¿no? Acá. ¿Está bien? Pero además, digamos, como esto varía entre 17 y 27, ¿sí? Los dos son números positivos, están los dos por encima del eje X, entonces no corta el eje X, entonces no tiene ceros, o sea, no hay horas en que la temperatura baje de menos 17. De 17. ¿Está bien? Este es el intervalo, de acá hasta acá son 24 horas. Justo en la mitad del día, a las 12, la temperatura es máxima. ¿Sí? Y al principio y al final, la temperatura es mínima. ¿Está bien? Pero no hace falta el gráfico. Después, en todo caso, ustedes, pero digo, no hace falta el gráfico. Para contestar estas preguntas, a ver, estas preguntas que están acá, no hizo falta el gráfico. Solamente tener un poco de cuidado con el cálculo. ¿Está? Y que nos dé algo razonable. ¿Sí? Las temperaturas que nos tiene que dar acá tienen que estar entre esos valores, ¿no? 20, ¿cuánto era? 27 y 17. ¿Está bien? Si nos da un número medio raro, qué sé yo, no sé, 400 o menos 15, cosas así, y bueno, tengo que revisar las cuentas porque hay algo que está mal. ¿Está bien eso? Bueno, muy bien. Le damos un vistazo. Bueno, ¿quieren preguntar algo? A usted, a ver si hay algo que no quedó claro. Bueno.
Perfecto. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a cambiar el tema. Vamos a ir a vectores. Que es un tema que nosotros creemos que ustedes tienen que conocer. Lo vamos a usar después en física, así que lo tienen que conocer. Y lo que tienen que hacer es saber manejarse con vectores. Bueno, entonces este libro, vamos a dejarlo acá un costadito. Y nos pasamos a vectores. A ver dónde estamos. Lo importante es que ustedes sepan de vectores. ¿Sí? Lo importante es que, digamos que el vector es una magnitud que sirve para medir cosas que se llaman magnitudes vectoriales y que no se pueden medir solo con un número. Las magnitudes vectoriales se diferencian de las magnitudes escalares, en que para poder escribir a esa magnitud necesito tres cosas. ¿Sí? La dirección, ¿sí? La dirección sobre la que está el vector, el módulo, o sea la longitud del vector, y el sentido, de A a B. En este caso voy de A a B. También puedo ir de B a A, ¿no? O sea que el vector no es un segmento. El segmento no tiene un sentido. ¿Sí? En cambio el vector, me dicen, el vector arranca en A y termina en B. O sea, este es el origen y este es el extremo. Y hay una forma de escribir vectores. Voy a empezar por ahí, ¿sí? Porque ayer empecé por otro lado y después se me complicó un poco. Cuando uno quiere escribir un vector, a ver dónde estamos, acá. Cuando uno quiere escribir un vector lo puede escribir de dos maneras. En forma cartesiana o como par ordenado. ¿Ven? En forma cartesiana significa que sobre el eje X tomamos una unidad, un segmento que es 1, digo esto es 1, una escala, y sobre el eje Y también tomo una escala. ¿Sí? Ese segmentito, sí, ese segmentito se llama versor. Esto es un versor. Ahora que lo voy a marcar un poco más fuerte, a ver si con esto se ve mejor. Ahí. No se ve nada, ¿no? Lo taché. Ahora lo voy a marcar un poco mejor. Pero bueno, este sería el versor I. Se llama versor I esto. Es decir, cuando yo dije 2 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Esta medida que marqué acá, 3 centímetros, 10 newton, lo que sea. Esta medida, eso es 1 en este eje. Y esto es 1 en el otro eje. Y eso se llaman versores. Tengo un versor I y un versor J. Entonces yo con eso puedo escribir cualquier vector en el plano. Por ejemplo, el vector A, digo que es A sub 1 veces esta medida, eso estaría acá, en el eje X, y A sub 2 veces en el eje Y. Por ejemplo, el vector, que es 2i más 3j. ¿Sí? O sea, 2 unidades acá, 3 unidades acá. Es lo mismo que veníamos haciendo con puntos en el plano. Nada más que ahora agregamos esta idea de versor. ¿Ven? ¿Y esto por qué se escribe así? 2i más 3j. Porque cuando yo sumo un vector de ese tipo, así, a ver si lo puedo dibujar acá. Es decir, cuando yo tengo 2 veces en i
y 3 veces en j, cuando sumo este vector más este, por la regla del paralelogramo, que ahora la voy a volver a repetir, ¿sí? Por la regla del paralelogramo, la suma de este vector más este me da este. Este sería el vector A. ¿Sí? O sea, escribir un vector en forma cartesiana, o sea, el vector este que escribí antes, el vector A, que es 2i más 3j, ese vector es una suma de vectores y sale de usar esta forma de sumar vectores. ¿Sí? Sí, ayer di el ejemplo este del barco que está tirado por 2 remolcadores y que la suma de las dos fuerzas, si me da una fuerza que está en la dirección, digamos, horizontal, si uno tira para acá, otro tira para acá, la suma de las dos, si las fuerzas son iguales, da este vector que está acá. Eso es regla del paralelogramo. Y eso se escribe así. Si tengo el vector A, ¿no?, que tiene una componente en X y una componente en Y. Y el vector B, que también tiene una componente en X y en Y. ¿Tá? Cuando sumo componente a componente. O sea, esto más esto en Y, o sea, esto me queda en X, y esto más esto en J. Esto estaría en el eje Y. Entonces, cuando uno está sumando vectores, está aplicando esta regla que, digamos, acá se ve geométricamente o gráficamente. ¿Está bien? O sea, suma de vectores es sumar componente a componente. Y otra operación que vamos a usar es cuando un vector lo multiplicamos por un número. Este vector, para obtenerlo, lo que tengo es el vector este que me dan, que es el b, lo multiplico por 3, por ejemplo, y me da otro vector. Eso se llama producto por un escalar. El escalar es el número 3. ¿Está bien? A los números se los llama escalares, porque son magnitudes escalares, ¿no? Habíamos dicho. Bueno, esas son las operaciones básicas que tenemos en vectores. A ver. Por ejemplo, podríamos hacer algo así, miren. Les voy a mostrar, bueno, esto lo hacemos ahora en un segundo, pero ¿qué pasa cuando combinamos las dos operaciones? O sea, producto por un escalar y suma. ¿Tá? Lo voy a hacer con el GeoGebra para que se vea. Alguien preguntaba algo acá. No sé si... A ver, abro un segundo el chat. No. Está bien. Está bien. Pregunten, no se queden con dudas, por favor. Sí, espero. Antes de... Bueno, mientras abro el GeoGebra, si les surgió alguna duda o algo de este tema, me podrían ir preguntando. Vamos a abrir entonces el GeoGebra, a ver si puedo. A ver. Y vamos a compartir. Pero primero tengo que esperar que abra porque esto es medio lento. Sí. Cuando uno hace una mezcla, digamos así, de operaciones, ¿no? O sea, suma, pero además a cada vector lo multiplica por un número, eso en matemáticas se llama combinación lineal. Y cuando uno mezcla objetos de un campo con números, eso se llama hacer una combinación lineal. ¿Sí? Bueno.
Vamos a ver. No sé por qué está tardando tanto. Ahí está. Y ahora vamos a compartir. Esto era así. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a abrir la pantalla completa. A ver. Y vamos a agregar acá lo que se llaman deslizadores. Voy a poner un deslizador acá que se llama A y otro deslizador acá abajo que se va a llamar B. Estos son como números que van cambiando, ¿sí? Uno los puede cambiar, esos números. Vamos a ponerlo en 1 como estaba. Ahí. Entonces voy a definir dos vectores, por ejemplo el vector U, que tiene dos componentes, supongamos menos 1,3. Ahí aparece un vector. Y después vamos a escribir otro vector, el B, que sea, por ejemplo, el 4 menos 3. ¿Sí? Sí, 4 menos 3. 4, menos 3. Ahí está. Muy bien. Ahora, tengo dos vectores. Si sumo estos dos vectores, los tengo que sumar por la regla del paralelogramo. Así que vamos a sumarlos. Sería U más B. Ah, mirá, justo quedó sobre el eje X. Ni que lo hubiese calculado. Bueno, lo que estoy haciendo acá es la regla del paralelogramo. Fíjense, sería así. Vamos a poner un punto acá, justo en el extremo, ahí, y otro acá. Entonces, la regla del paralelogramo dice que tengo que pasar por el extremo de este vector una recta paralela a este vector. Vamos a ver dónde está, recta paralela. Esto está acá. Entonces, por este punto, paralelo a este vector, ahí está. ¿Ven? Ahí me quedó, ya me está dando... esto es la resultante. En física se llama resultante. Y por este punto voy a pasar una recta paralela a este vector. Ahí está. Muy bien. Entonces, donde se cortan las dos rectas, ahí está este vector que es la suma, W es la suma de U más B. Eso sería hacerlo geométricamente. Ahora, si yo hago una mezcla, por ejemplo, al vector al vector U lo multiplico por A. O sea, A lo multiplico por U. Más B lo multiplico por B larga, lo multiplico por B corta. O sea, por el otro vector. Y no pasa nada. Me sigue dando lo mismo. Pero, ahora, como este vector depende de A y de B, cuando yo cambie esto acá, por ejemplo, si A lo estiro, claro, lo que pasa es que no se ve el estiramiento que tiene A. A ver, vamos a ver cómo puedo hacer para que se vea. Claro, ese vector, que es A por U, lo tengo que... Espera, lo vamos a poner de nuevo en 1. A ver, ahí. A por U lo voy a llamar P. O sea, P va a ser A por U. Y al otro lo voy a llamar Q. A ver, Q es igual a B por B. Ahora están los dos vectores, a ver si cambio los vectores acá.
A ver si cambia. Ah, sí, ahí está, ¿ven? O sea, cambia la resultante, ¿no? Este se estira, porque el número es positivo, entonces este se estira. Y este también, ¿no? Lo mismo pasa. Se va estirando. Y la resultante tiene que ir cambiando. ¿Ven? Bueno, acá habría que terminar de dibujar el paralelogramo para que se vea mejor cómo va cambiando el paralelogramo. Pero bueno, lo que tengo ahí es una combinación lineal. Enzo, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, decime, ¿qué pasó? Porque no se llega a ver la parte inferior. Cuando se ingresan cada una de las componentes. Ah, Porque eso sí no se llega a ver. está bien, está bien. Espérate entonces que lo voy a minimizar un poco, a ver si puedo. Ahí. Sí. Esto que está acá, bueno, ahí fui ingresando a los vectores, ¿no? Cuando yo escribí el vector W, lo que hice fue poner A asterisco U más B asterisco B. ¿Sí? Y cuando hice eso, me dio este vector que está por acá. Es este. ¿Sí? Cuando yo voy cambiando A y B, a ver si lo puedo agrandar para que se vea, porque me quedaron los deslizadores me quedaron muy apartados. A ver si los puedo meter dentro de la pantalla. Bueno, no. Esperame un segundo, vamos a hacer una cosa. Voy a agrandar esto. Voy a traer los deslizadores acá. Y ahora vuelvo a minimizar un poco. Ahí está. Estos deslizadores varían desde -5 hasta 5. ¿Sí? Estos son los escalares con los que multipliqué al vector U y al vector B para obtener el vector C. A ver si está bien ahí el vector C. ¿Ven cómo va cambiando? Es este el que va cambiando. Este no cambia porque esta es la suma. Estos quedaron fijos. Estos son los dos vectores que ingresé. Y la suma de estos dos me dio este que tenía acá. Pero cuando los volví a definir a los vectores, ¿sí? A este vector P es A por A escalar, o sea, A por el vector U. Y Q es B. Sí, sí, decime. Está congelada la pantalla. Ah, ¿se quedó fija? Claro, no estamos viendo nada. Oh, bueno. Está bien. Entonces... Todo porque hablé yo, perdón. No, está bien. No hay problema. Igual, después si quieren jugar un poquito con este archivo, se los paso por el aula, ¿está bien? Ah, espera que lo voy a guardar, porque si no, sí. Esto se llama suma de vectores, o combinación lineal. Vamos a llamarlo combinación lineal, que queda más fino. Combinación lineal. Ahí está. Bueno, ahora volví al cuaderno. El cuaderno lo ven, ¿no? ¿Sí? Ah, bien. Sí. Está bien. Después se los paso entonces. Lo que quería que vieran era que se pueden combinar las dos operaciones, o sea, la suma y el producto por un escalar en una sola operación, y que el resultado siguen siendo vectores, y la suma de vectores es lo que se llama resultante en física. ¿Saben? Los vectores se suman de a dos, o sea, sumo 2, después sumo otros 2, ¿está bien? Si quiero, eso por ejemplo, si quiero sumar 3 vectores, ¿no? Si quiero sumar 3 vectores, primero sumo 2 por la regla del paralelogramo y después sumo la resultante que me quedó de la suma de esos dos con el otro vector. ¿Está bien? Se van sumando de a 2. Hay otra forma de hacerlo que se llama diagrama vectorial. También se puede usar, si lo quieren, si lo saben, si lo conocen y lo pueden usar.
Y y bueno, este ejercicio que tengo acá, que también lo planteé ayer, es un ejercicio donde teníamos el vector b, lo multiplicamos por 3 y nos dio el vector a, que es 3 veces este. Digamos, es una cuenta más o menos sencilla. Pero cuando después di otro ejemplo, que es es el vector 3, 4, ¿sí? O sea, en x tiene 3 y en y tiene 4. Después lo multipliqué por un quinto y me dio este vector, ¿no? O sea que hasta ahí nada nuevo, multiplicar un vector por un número. Lo que pasa es que este vector, el 3, 4, tiene una... Cuando yo dibujo al vector 3, 4, o sea, 3 en x y 4 en y, me queda este vector que está acá. ¿Tá? Y yo supongamos que quiero calcularle la longitud, es decir, cuánto mide. Claro que es una cosa que no comenté antes, cómo se calcula el módulo de un vector. Eso se llama módulo de un vector, ¿no? O norma. La longitud del vector lo calculamos por Pitágoras. O sea, tengo esto en x y esto en y, es un triángulo rectángulo, entonces la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más de la componente en y al cuadrado, eso lo sumo, saco raíz cuadrada. Bueno, en este caso me dio 5, ¿está bien? ¿Ves? Porque es un triángulo especial y bueno, la longitud de este vector es 5, ¿está bien? Pero acá hay algo digamos, que aparece, y es lo siguiente. El vector c que yo tenía antes, este vector c que está acá, cuando lo multipliqué por un quinto me quedó esto que está acá, 3 quintos, 4 quintos. Resulta que este vector, este que está acá, 3 quintos, 4 quintos, es este que está acá. Este es 3 quintos, 4 quintos. Y ese vector, si uno le calcula el módulo, mide 1. ¿Sí? O sea que eso sería como un versor, eso se llama versor del vector c. ¿Tá? Acá hice la cuenta para que vean que esto mide 1. ¿Sí? Es decir, un quinto de c, ¿no? Que era 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado, raíz cuadrada. Hago toda esa cuenta y resulta que me da 1. Entonces, la longitud de este vector, la longitud, no las componentes, la longitud es 1. Y este medía 5. Profe, perdón que interrumpa. El un quinto, ¿esto está en el enunciado? Sí, ¿O de dónde lo está? sí, está en el enunciado. Sí, eso es un ejercicio que inventé ayer para mostrarles la idea de versor. Es decir, versor asociado a un vector. ¿Sí? Porque hasta ahora yo había hablado del versor y el versor j. O sea, uno que está en el eje x y otro que está en el eje y. Pero no dije nada de los versores que tiene cada vector. ¿Está bien? O sea, cada vector tiene un versor. Y bueno, el tema es cómo me di cuenta yo que si a este vector lo multiplico por un quinto, o sea, al c, lo multiplico por un quinto, el vector que tenía originalmente se contrae hasta 1, justo hasta 1. Bueno, y lo que pasa es que esa es la manera de calcular un versor. Cuando yo quiero saber o quiero calcular un versor, y se simboliza así, con un tilde, ¿sí? Este sería el versor c. El cálculo es tomar al vector que me dieron, o sea, el vector c,
y dividirlo por su módulo o norma. Perdón, vector C. Ahí. Lo hacemos con el módulo, lo escribimos con doble raya para diferenciarlo del módulo de un número real. Esto es el módulo de un vector. Entonces, si yo quiero calcular un versor, este sería el versor C o versor de C del vector C. A ver, espera, a ver cómo estamos. Ahí. A ver, espera, vamos a hacer una especie de síntesis. Vamos, así más o menos les cuento los temas que vimos hasta ahora, aunque no fueron no fueron ordenados, porque en realidad esto fue más un poco desordenado, pero bueno, no importa. Los temas que vimos están acá. Versor asociado a un vector, ¿sí? Ahora hacemos un cálculo distinto para que vean cómo se hace con cualquier vector. Después, cómo se representa un vector en un sistema cartesiano ortogonal, cómo se suman vectores, ¿sí? Por la regla del paralelogramo y en forma analítica, cómo se multiplican vectores, ¿sí? Y cómo se calcula el módulo de un vector, o la norma, ¿sí? La norma. Y además cómo se calcula un versor de un vector. Esto sería lo básico, ¿sí? Lo básico que necesitamos para trabajar con vectores. Ah, y perdón, me estoy olvidando de algo que yo me estaba olvidando, que es el ángulo. El ángulo que forma, o sea, este ángulo. A ver. El ángulo que forma el vector con el eje X. Eso, digamos, sería lo más necesario que necesitamos conocer. Vamos a definir el ángulo de un vector, ¿no? Ahí. Entonces, si yo tengo este vector, que es el vector A, que forma un ángulo θ con el eje X, el vector A tiene dos componentes, A1 en X y A2 en Y. ¿Está bien? El módulo, o sea, la longitud, es Pitágoras. Es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Y la tangente del ángulo, o sea, la tangente de este ángulo, ustedes saben que es opuesto sobre adyacente. ¿Está bien? O sea, A sub 2, que es el opuesto al ángulo, dividido el adyacente, que es A sub 1. Esa es la tangente del ángulo. Pero si yo quiero conocer el ángulo, es el arco tangente de A2 dividido A1. ¿Está bien? Bueno, y acá puse un par de ejemplos para saber cómo se calcula el ángulo de un vector. ¿Está? Por ejemplo, sigo con el mismo vector que antes, el vector 3, 4. Quiero saber qué ángulo forma con el eje X. Entonces, el ángulo es el arco tangente de 4/3, ¿no? Porque dijimos opuesto sobre adyacente. Bueno, el arco tangente de 4/3 lo hicimos ayer con la calculadora, nos dio 53,13 grados. ¿Sí? Perfecto. Ningún problema, ese sería el ángulo en grados. Ahora calculamos otro. ¿Sí? Sí, ¿querían preguntar algo? Ah, porque... Sí, ahora veo el chat y... Perdón, recién lo veo, tengo 4 preguntas acá en el chat. ¿Qué me decían? No, era de antes cuando te había congelado la pantalla. Ah, está bien.
Pensé que había algo y se me había pasado. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a calcular el ángulo de otro vector. Por ejemplo, este vector, el vector D. Ese vector tiene menos 3 en X y menos 4 en Y. Menos 3 en X, menos 4 en Y. Y el ángulo es este. Que es mayor que, digamos, este ángulo es mayor que 180, ¿no? Se ve, en el gráfico se ve. Entonces, claro, cuando uno hace la cuenta, acá está el problema. Cuando uno hace la cuenta con la calculadora, es el arco tangente de menos 4 dividido menos 3. Pero como son los dos negativos, estos signos, cuando hago la cuenta con la calculadora me vuelve a dar el mismo. Y es evidente que no es el mismo, ¿no? Y el ángulo es este. O sea, desde acá hasta acá. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forma este vector con el eje X? Y bueno, es 53,13, ¿no? Que fue el valor que nos dio antes, porque es este, ¿no? O sea, la recta, esta recta que está acá, que contiene al vector, forma este ángulo con el eje X, ¿está bien? Pero yo no quiero la recta, el ángulo que forma la recta con el eje X. Yo quiero el ángulo que forma este vector. Así que entonces, si de acá hasta acá es 180, le tengo que sumar 53,13 y me da 2,33. Ese sería el ángulo que forma este vector con el eje X. ¿Se entiende esa diferencia? Así que bueno, la idea es esta. Cuando yo voy a dibujar, mejor dicho, cuando yo voy a calcular el ángulo de un vector, tengo que dibujar al vector. Lo tengo que dibujar, no tengo escapatoria. ¿Está bien? Para interpretar cuál es el ángulo que forma. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces los conceptos que teníamos, esperen que los vuelvo a leer, son, a ver, estamos por acá. Versor asociado a un vector, la representación de un vector en un sistema cartesiano ortogonal, cómo sumar vectores, cómo multiplicar, cómo calcular el módulo y cómo se calcula el versor. Además, cómo se calcula el ángulo que forma un vector. O sea que con todo esto podríamos empezar a hacer cálculos con vectores. Habíamos subido, esperen que voy a